Acompáñame vos que vamos a entrevistar al canciller, a Felipe Solá. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por venir. Hola, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Por favor, son temas graves estos, ¿no? No tienen mucho eco en otros medios. El macrismo consiguió construir una imagen de sí mismo como de impoluta, ¿no? Sí, hay una idea de que toda denuncia está vinculada con el enfrentamiento político y entonces se puede elegir qué denuncia sí, qué denuncia no, pero tengo la sensación de que cuando se trata de un relato que no tiene mucho que ver con la vida cotidiana, la gente lo ve como lejos, como una película, como una fantasía de ficción. En cambio, cuando se trata de la autopista, lo que pasa todos los días, la gente ya no lo ve como lejos, lo ve como algo que le pasa a ellos. Sí, durante mucho tiempo nadie lo replicó, pero ahora empieza a bueno, convertirse el en tema una... del aumento del peaje y la posterior venta, eso se sabía, ¿no es cierto? Felipe, hoy Alberto Fernández habló ante la ONU, debutó, llamó a la cooperación internacional, a salir de la mano de la cooperación internacional, pero el que abrió, o estuvo entre los primeros que habló, fue Donald Trump, que se sentó ahí, dijo que la Organización Mundial de la Salud no sirve, que la cooperación no sirve. ¿No es un poco ingenuo esperar de él cooperación? La palabra cooperación está mucho más ligada a organismos multilaterales y a la Unión Europea que a Estados Unidos. No porque no haya cooperación en Estados Unidos, sino porque hay una vocación de hablar de cooperación en estos meses de pandemia que llevamos mucho más fuerte en los organismos y en la Unión Europea muy evidentemente. Con América Latina puedo hablar desde ese lugar. En la gran cantidad de teleconferencias que hemos tenido, aparece Europa en general vinculándose a eso. Y tratando de fortalecer su imagen y su idea de que está para cooperar y tiene un especial interés en la relación con América Latina. Los Estados Unidos tienen una posición que yo no sé si la han estudiado y la han medido respecto de las elecciones internas, pero no se ha modificado. No ha cambiado por los últimos tiempos porque faltan 2 meses para las elecciones o menos, que es el desprecio por el multilateralismo que ningún otro país del mundo, China en menor medida que otros países del mundo, porque China también quiere imponer a cada rato sus condiciones. Hoy tuvimos una reunión del G20 de cancilleres a la mañana temprano y los demás países todos se niegan a terminar con el multilateralismo, al revés lo quieren fortalecer. En mayor o menor medida casi todos. Brasil tiene una actitud dura con el multilateralismo, pero en Europa y en Asia yo veo, y en África sobre todo, veo un refuerzo del multilateralismo, algo que Alberto Fernández hoy remarcó como presidente muy bien. Primero habló de la solidaridad, la primera parte del discurso fue moral, sobre que lo que vive el mundo es único y que tenemos que salir mejores que no peores, y que ese es el verdadero desafío, el único gran desafío. Aunque parezca ingenuo o iluso, es el llamado que debe hacer un jefe de Estado. Y después habló de los distintos temas, ¿no? Por ejemplo, de recuperar la Organización Mundial de Comercio y las reglas. No hay reglas en el mundo. Ahora vamos a eso. Lo que me preocupa de la actitud de Estados Unidos es que veo inestabilidad por toda la región. Veo que en Bolivia hay una gobernante de facto que encima renuncia a su candidatura para fortalecer a otros. Dice que lo hace en nombre de la democracia. Veo que en Chile había un gobierno que tambaleaba, que reprimió, que mató a un montón de gente y que ahora parece salvado por la pandemia, también muy respaldado por Estados Unidos. Veo a Brasil haciendo seguidismo de Estados Unidos y rompiendo cooperación histórica con Argentina. Veo Colombia con violencia. O sea, ¿gana Estados Unidos o apuesta deliberadamente Estados Unidos a esta inestabilidad en la región para que nos mantengamos divididos, no nos unamos y no tengamos políticas autónomas? Yo no quiero ser ingenuo de ninguna manera, pero tampoco soy tan conspirativo. Yo creo que la debilidad de las democracias que está en juego se debe más que nada a, digamos, al nivel de enfrentamiento fenomenal entre una parte grande del pueblo y otra parte. En algunos casos parece mayoritaria la oposición, claramente, y en otros no tanto. ¿Pero quién acicatea eso? ¿Las élites de cada país? Yo creo que hay una derechización de las élites, un miedo, ese mundo al que vos describías al principio del programa, el mundo que puede ser el que venga, el mundo de cómo van a ser para vivir nuestros hijos y nuestros nietos en un mundo con una diferencia bestial entre pobres y ricos, un mundo de mierda, un mundo de muros, de
si no cambia, yo creo que esa actitud ya ha sido tomada por algunas, no solamente élite, sino por mucha gente también de clase media que se ha derechizado en América Latina. ¿Por qué? Y también en Argentina. Porque yo diría que porque no ha habido éxito económico pleno en los gobiernos que proponían lo contrario, es decir, lo que proponían lo colectivo como meta, lo que proponían la distribución del ingreso, la mejor distribución del ingreso, que es vista siempre como estatismo, no como distribución del ingreso. Pero probamos lo contrario y fue peor. Exactamente. Ahora hemos llegado a un nivel de enfrentamiento ideológico tal que se niega la evidencia. A lo que se llama terraplanismo, en el fondo, no es que todos piensen que la Tierra es plana, es, obviamente, negar la evidencia. Sí. Negar la evidencia de los datos económicos. Nosotros tuvimos un pésimo 2019, muy mal 2018, un pésimo 2019 económico. Estábamos en una situación de no cambio de esa situación en el mes de febrero, no conseguíamos reactivar la demanda y cayó la pandemia, ¿no? Pero el problema es que la gente que se indigna ahora por el confinamiento, que debería indignarse en todo caso contra la mala suerte de la pandemia y lo que pasa, olvida lo que ha sido el año anterior. Olvida de dónde venimos, olvida que crece la pobreza por la pandemia, pero crece a la base un 40% que éramos el año pasado. Lo que me pregunto concretamente como canciller y como miembro del gobierno, porque además también tengo dentro de mis funciones aumentar las exportaciones del país, concretamente, es hasta dónde todo el mundo está dispuesto a poner el hombro para salir. Argentina ya salió una vez. Claro, el mundo no estaba todo en pandemia. Estábamos nosotros con un drama en el 2002. Tuvimos 13, 11 y pico algunos, 13 y poco, no recuerdo bien, para mí fue 13 la caída del PBI del 2002. Ahora tenemos, los trimestres muestran que Inglaterra, España, Italia están en el mismo orden o peor que Argentina, ¿no es cierto? Digamos, todos andan alrededor del 18 al 23 o al 22% de caída del Producto Bruto segundo trimestre contra el segundo trimestre del año pasado. Es decir, ya no estamos rodeados de un mundo que nos va a pedir, que nos va a demandar, que nos va a comprar. Es un mundo más difícil. Más allá de que hay un aumento de los commodities. No es 2003-2008, digamos. No es 2003-2008 y además hay cifras del año 2004-2005 que son fotografías malas, pero lo que había era una enorme esperanza en el futuro. A lo mejor fotografías peores que algunas que hemos tenido con desesperanza o con enfrentamiento. El principal problema que tenemos es la grieta y la negación de la situación tremenda que causa la pandemia. Tremenda en el mundo, hoy la dijo el ministro de Economía al presentar el presupuesto, tremenda en el mundo y tremenda en la Argentina. Yo creo que todo discurso que niegue la gravedad de la crisis económica, la gravedad de la crisis en el impacto psicológico de las personas, la gravedad de lo que estamos viviendo, la falta de horizonte, porque todavía no sabemos cuándo empieza a bajar el contagio diario. Todo aquel que niegue esto y que piense a mí no me va a tocar, esto es culpa del gobierno, me están cameleando, la atención médica no es la correspondiente. No se imagina lo que está negando, no se imagina, van a negar hasta que lo rodee la familia, hasta que caiga alguien de la familia, otro de la familia, otro. A todos le está pasando. Dos últimos temas que no quiero dejar afuera de la entrevista. Uno, el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es como en la ONU, hay voz para todos, pero las decisiones las toman 7. En particular uno, Estados Unidos. ¿Nos va a ayudar Estados Unidos con el Fondo Monetario? Mientras teníamos la postura que tuvimos para la presidencia del BID, yo estaba en comunicación permanente con Martín Guzmán y siempre le dije que no iba a hacer nada que pudiera perjudicar la negociación futura. Y siempre me dijo no, adelante. Estados Unidos no ayudó en la negociación con los bonistas. Europa sí ayudó y el Papa ayudó mucho también, el Papa Francisco. Pero Estados Unidos ha prometido en boca de Claver Carone, el nuevo presidente del BID, sin que se lo pidiéramos, él llamó al presidente argentino, Alberto Fernández, y le dijo, nosotros vamos a ayudar en el Fondo Monetario. Claver Carone fue quien consiguió aquellos 55.000 millones, que finalmente fueron 46.000 más o menos, del año pasado, para Macri, generándole a la Argentina la campaña
más cara de la historia, Sí, campaña sí. presidencial más cara de la historia, con una fuga fenomenal. Nosotros se lo pudimos decir en un almuerzo en México, antes de que Fernández fuera presidente, cuando era presidente, era semipresidente electo, faltaba las elecciones de octubre, y hubo un almuerzo en el que estuve acompañando al presidente electo, y estaba Claver Carone, que en ese momento pienso que no pensaba en el BID, sino que estaba como consejero de Seguridad Nacional. Y él dijo, gracias a mí, Argentina tuvo, y le dijimos, no podemos dar las gracias, sino al revés, y le explicamos por qué, cosa que yo creo que sabría, ¿no? El otro tema es la policía, y quiero apelar a tu experiencia de antes, pero se nos fue el tiempo y Te voy a decir una sola frase. Yo miro todas las policías, miro lo que pasa en la bonaerense, ¿por qué? Porque quedan tics profesionales. Miro lo que pasa en la federal, etcétera. La policía de la capital federal siempre te pega primero. Siempre te pega primero, claro, cuando pero la bonaerense mata. La bonaerense, sí, pero la policía, perdón, estamos vos jugando, como gobernador la descabezaste después que mató a 2 personas. Bueno, pero no hay que seguir para ese un momento. Yo estuve hasta el 2007, del 2002, que fue cuando ocurrió el asesinato de Cotec y Santillán, sí, hasta el 2007, una profunda, empezamos una reforma que se afirmó en el 2004. Arslanian. Y hay que ver, no, y antes Juan Picafiero. Exacto. ¿No hay que hacer algo así? Y al principio del 2004, cuando el caso Bloomberg, entró Arslanian y empezamos a tener un programa de largo plazo que fue totalmente cortado por el gobierno que siguió, que puso a Stornelli de ministro de... Recordemos las cosas como son. ¿Esto de qué continuidad es? La policía requiere un programa de largo plazo, requiere de una administración, yo decía, traste en la silla durante muchas horas, requiere de una reorganización porque son 90.000 efectivos, que son más que un ejército. Lo que digo de la policía de la ciudad es que cuando hay un problema de represión, de una protesta social, a eso me he referido. No hablé desde un púlpito de la policía perfecta de ninguna manera. Digo por experiencia, en la calle primero te pega la policía de la capital federal. Lo vengo viendo hace rato, hace años, que vengo viendo que siempre es la más violenta. Pero yo me preguntaba por la bonaerense, lo que está haciendo ahora Bernie, el motín que vivimos, ¿no es continuidad más de lo de Stornelli que de lo de Arslanian? El motín que se vivió, en mi opinión, no debió ocurrir, debió anticiparse. A favor de la policía tengo que decir algo. Ellos han estado 6 meses en la calle con COVID, aumento de la delincuencia, y sin cambios en los sueldos, lo mismo que todos los empleados que estaban en su casa de la Administración Central. A nadie se le ocurrió decir, no, los que están al frente en la salud, los que están en el servicio penitenciario, los que están en la policía, y me puedo olvidar de algunos empleados que tienen la obligación de estar en el frente, deben tener un plus salarial respecto a los que están en su casa. ¿A quién? ¿Al ministro? Al gobierno. A mí me parece que la elección la pueden aprender. Y además la policía hay que administrarla en serio. Gracias, Felipe, por venir a Brotes Verdes. Gracias a ustedes.